Bueno, estamos exportando a más de 20 países, pero las fundaciones y ONGs en general dependen de donaciones Sí. y no hay suficientes donaciones para darle un filtro a todas las familias, y siempre he querido recordar a las personas que Guatemala está contribuyendo a llevar agua potable. Bienvenidos a B2B by Perspectiva. Hoy tenemos un invitado muy especial, Philip. Philip es una persona que ha evolucionado la forma de tomar agua a nivel país internacionalmente. Y claro, tan fácil es echar agua, que se filtre y tomar agua potable, hasta eliminar la parte de nutrición que vive mucha gente en nuestro país. Y eso ha sido algo que ha llenado el corazón de Philip. Y nos va a contar cómo hizo este negocio que al final es sostenible y ya lleva muchos años en Guatemala y a nivel internacional. Y muchas gracias, Phil. No. Un gusto tenerte acá con nosotros. Muchas gracias. Y platicar un poquito de todo. Gracias, Fabián, primero por la invitación de estar aquí con ustedes y poder contar la historia. La verdad que estamos muy emocionados. Es un tema que da mucho que hablar y antes de todo queremos empezar a conocerte un poquito, porque todos te conocemos por Ecofiltro y por otros negocios que tenés, pero contanos la historia de Philip en Estados Unidos, cómo surgió que caíste aquí en Guatemala, que tenés una buena pronunciación en español. Todavía. Mis hijos no creen que tengo buena pronunciación. Dicen, papá, ya no salí en entrevistas en español, por favor. No, muchas gracias. Mira, yo nací en Guatemala, pero mi familia estaba viviendo en Australia. Mi papá, pues mi mamá es guatemalteca y mi papá ya falleció, era inglés. Y él trabajaba para una multinacional, y cuando yo llego, pues estamos viviendo en Australia, pero mi mamá dice, mira, yo quiero que mi hijo sea guatemalteco. Y imagina, es un milagro que no nací en un avión, porque en ese entonces de Melbourne, Australia, pues me trajo aquí a Guatemala, nací. Pero mis primeros años fueron en Australia, luego Inglaterra y luego Estados Unidos. Ahí es donde... en 3 continentes. Sí, y estudié ahí. Ahí pues crecí. La mayor cantidad de mis amistades los hice ahí, en New Orleans, Luisiana. Y... después de mis estudios, a mí siempre me llamó la atención ser emprendedor. Yo creo que porque en el caso de mi papá, solo le daban 2 semanas de vacaciones al año. Dije, la verdad, yo no quiero esa vida. Y lo sentía con esas limitaciones. Siempre estuvo viajando, Siempre estuvo viajando, estuvo a cargo, siempre estaba en un avión. Pobre, mi papá. Y cambiando de país en país, ¿verdad? Porque antes que yo llegué estaban en Doha, Qatar, en Turquía, en Sudamérica, y pues... y me imagino que Qatar no era lo mismo que es hoy. No, prácticamente vivían en carpas, pues, porque era 1962. Imagina, cuando ellos estaban en Doha, era carpas y mucha arena. Ajá. No habían edificios. Entonces yo siempre me llamó la atención ser emprendedor. Mi primer emprendimiento fue en California, y ahí es donde nacieron mis primeros 2 hijos, y mi esposa orgullosamente es chapina. Nos fuimos a California y tuve mucha suerte con mi primer emprendimiento. Y de ahí nos metimos en otro emprendimiento, nos fue mejor, gracias a Dios. Pero cuando uno empieza a tener familia,
uno quiere estar más cerca de su familia. Eso nos trajo hace 25 años a Guatemala. Me imagino que no querías repetir lo de tu papá. Así es, uno va buscando un poco más de estabilidad y no ir cambiando de casa a casa. Y sí, cabal, no quería moverme de un colegio a otro, sino tener esa estabilidad de aquí estamos. Y mi esposa también tenía esa visión. O sea, el país que tenías que estar era Guatemala. Sí, sí. Desde... Y es un país lindo. O sea, yo cada vez que salgo de viaje estoy feliz de regresar. Y sí, tenemos muchos desafíos, pero la gente es linda, amable. Eso es lo que yo miro cuando visito a un país, es cómo es las personas. Y el guatemalteco es una persona amable. En pocos lugares entras y salís de un elevador y te dicen buenos días o buenas tardes. Y eso para mí eso determina si un país es civilizado o no. Y eso me gusta. Y tal vez yo, como viví en Estados Unidos antes, admiro eso de nuestro país, la gente. O sea, la forma de ser del guatemalteco internacionalmente. Sí. A veces uno va en un país y dice muchas gracias, con permiso, Sí. Y ellos, ¿pero por qué? Sí. No te he dado nada, sí. porque me estás pidiendo permiso. Sí, sí, sí. Pero es como la amabilidad que tenemos nosotros. Sí, sí, y eso vale mucho. Y eso es lo que me trajo a lo que estoy haciendo ahorita. Y digamos, ya cuando estuviste en Guatemala, ya con tus hijos, tu familia, me imagino que ya te había ido muy bien en un periodo muy joven que me comentabas. ¿Qué era lo que querías hacer en Guatemala? Pues mira, primero, antes de involucrarme en emprendimientos de impacto, yo regresé acá y uno siempre está viendo las oportunidades de mercado. Vi que no habían empresas formales en el mundo digital y ahí se creó Solución Web. Cabal, estamos celebrando 25 años este año. Felicidades. Sí, estoy muy, muy orgulloso de esa empresa y la verdad se manejó de una manera muy bien, siempre tratando de innovar y ser muy responsables en cómo ejecutamos los proyectos. Creo que ya vamos como por 2.300 proyectos. Pero eso fue mi primer emprendimiento regresando a Guatemala y llego a los 40 años. ¿No? Uno empieza a tener menos mañanas que ayeres y ahí es donde yo creo que todos cuestionamos en un punto en mi vida. A mí me tocó a los 40, me hubiera gustado que me hubiera tocado tal vez antes. Uno se da cuenta que el dinero no es todo. De hecho, si tu Dios es dinero y seguís acumulando dinero, lo que pasó en mi caso te da mucha ansiedad porque nunca es suficiente. Entonces uno empieza a acumular sabiduría y decís, bueno, ¿por qué estamos acá? Y yo me acuerdo un dicho que el frutal no come sus propias frutas, ¿verdad? Y que uno debería ser como el frutal, ¿verdad? Eso lo da y da y da. Y si querés encontrar paz, tenés que vivir una vida donde tu enfoque, y tiene que ser auténtico, es cómo puedo ayudar a las personas alrededor mío, en mi comunidad, en mi país. Y digamos ese giro de los 40 años, que para hombres los 40 años son, me compro una moto, medio deportivo, hago cosas como que la segunda etapa de la vida. Sí. Pero para ti fue como, ¿qué es el siguiente paso? Ya lo tengo todo, pero ¿cuál es el siguiente paso? Pues mira, egoístamente llego con mi mamá y le digo, mira, me está costando levantarme. O sea, me siento como una hoja en el viento, sin dirección. Y ella me dijo, mira, léete este libro, El hombre en busca su sentido. Es un psiquiatra que se llama Viktor Frankl,
que creo que es alemán. Y el resumen del libro es que el mundo te dice, mira, si haces esto te va a dar felicidad, si haces esto te va a dar mucha felicidad. Y realmente es una mentira cuando el enfoque es solo enfocarse en tus emociones y tus necesidades. Entonces, el resumen es, uno, si quiere encontrar una paz y felicidad verdadera, tenés que estar involucrado en algo más grande que uno. Y eso me hizo entender por qué estamos acá y egoístamente cómo quitarme esa ansiedad de solo pensar en uno mismo o solo en mi familia o solo cómo hacer más dinero. Y entonces agradezco a mi mamá, realmente fue muy influyente y así es como paro en su fundación, porque los dos héroes de Ecofiltro, y yo no soy uno de los dos, es mi mamá que hizo esta fundación que se enfocaba en acceso a agua potable. Y la verdad es la mejor manera de ayudar a una población es que tengan acceso a agua potable. O sea, todos los estudios confirman eso. De hecho, en Estados Unidos, en 1850 la gente vivía hasta los 40 años. Hey, Dios mío, ya estuviera... Sí, yo más. Entonces, ¿qué los llevó a los 80? Y fue principalmente agua y saneamiento. Entonces, el enfoque era correcto, de llevar agua potable, especialmente a las poblaciones en área rural. Y mi mamá había conocido este gran guatemalteco, Fernando Mazaniegos, bioquímico, y él había inventado un filtro utilizando materiales naturales que fue muy efectivo en purificar agua, pero más importante, tenía aceptación cultural. Porque antes que mi mamá conoció a Fernando Mazariegos, se hacían programas de cloración. El cloro es muy barato, muy efectivo, Sí, para... pero ¿quién le gusta tomar agua de piscina? Nadie. Nadie en Guatemala tampoco. Entonces, la fundación vio que menos del 5% seguía después de 3 meses. Realmente no tuvo ningún buen resultado. Se implementa el programa Ecofiltro, se hace un estudio eran 1,200 familias. Había un profesor de Harvard, de la Universidad de Landívar. Se armó un estudio muy formal, mi hermana lo dirigió y se comprobó que los que tenían filtros bajaban dramáticamente incidencias de infección intestinal. Funcionaba. Sí, dale. Pero lo más importante es que la gente tomaba mucho más agua. Porque desde el tiempo de los romanos, los egipcios, los mayas, se almacenaban tinajas de barro. Sí. Porque te baja la temperatura. Entonces, lo que le llamó la atención a mi hermana, que es nutricionista, es no solo es efectivo, sino a la gente le encanta el sabor del agua y en los días de mucho calor se mantiene fresca el agua. Y eso, entonces yo llego a una situación donde tienen un buen enfoque, tienen la tecnología apropiada. El único problema o desafío es que llegaban a 2,000 familias al año en un país que tenía 1 millón de familias sin agua potable. Era el 0.0001. Sí, sí, y no quiero hablar mal de mi mamá, pero las fundaciones y ONGs en general dependen de donaciones. Sí. Y no hay suficientes donaciones para darle un filtro a todas las familias. Incluso yo diría que es muy paternalista y mata la dignidad a la gente si llegas como Santa Claus regalando filtros. Claro. Incluso en un caserío cerca de Santa Cruz, Quiché, que fui con mi hermana, ella había regalado, la fundación había regalado filtros y encontramos uno usado de basurero. Porque lo regalado no les cuesta. No se aprecia. Sí. Y ahí es donde fui a entrevistar comunidades y me di cuenta que estaban gastando
como 110 quetzales al mes en leña para hervir agua. Entonces, yo como siempre he sido emprendedor, yo dije, si yo les doy un producto que se paga en 3 meses o menos, para las poblaciones en área rural es una buena inversión. Van a tener 2 años gratis después de 3 meses. Ya no tienen ese gasto en tanta leña. Y así vamos a ser sostenible. O sea, ir como una transición de ver a los pobres como objetos de lástima a verlos como clientes potenciales con dignidad que ellos mismos pueden pagar por solucionar su desafío de no tener acceso a agua potable de una manera que no sea financieramente carísimo. Y digamos, cabal, lo que estás hablando, que fuiste a Quiché a ver al mercado, ¿cuánto tiempo de estudios, de entrevista para poder sacar el ecofiltro? Sí, bueno, el ecofiltro ya existía, la fundación usaba una cubeta plástica para llegar a área rural. Entonces yo dije, ¿qué pasa? ¿Va? Con el objetivo de llegar, puse una meta de 1 millón de familias para el 2020 y no llegué. Ahorita lo extendí a 2025 y creo que sí vamos a llegar. Pero yo dije, ¿qué pasa? El filtro parece una maceta. ¿Va? Y yo dije, ¿qué pasa si hacemos recipientes de peltre, de vidrio, de cerámica, de acero inoxidable? Buscamos un mercado urbano donde podemos conseguir un buen margen en la venta y utilizamos esa rentabilidad para mantener un precio tan bajo que, por ejemplo, una familia en Huehuetenango se pagan 3 meses o menos versus lo que hablé ahorita, leña para hervir agua. Entonces, y eso es lo complejo de un emprendimiento de impacto. Obviamente, si solo buscaríamos la rentabilidad, te enfocas en vender en un canal en área urbana, pero tenés que, o sea, lo que motiva a un emprendedor de impacto es resolver un problema grande como acceso a agua potable. Pero sabemos que tiene que ser rentable la empresa porque hay que crecer la fábrica y hay que seguir invirtiendo. Entonces tuvimos que desarrollar ese mercado urbano, ¿verdad? Creo que tenemos como 350,000 familias en área urbana en Guatemala y como 500,000 rural, más o menos ese es el mix. Pero gracias a esos 350,000 logramos mantener un precio muy accesible para las familias que tener agua potable o no es una decisión de vida. Y lo interesante que en ese momento que estás empezando y venís de un emprendimiento un poco más económico en el tema de Estados Unidos y la tecnología que abriste en Guatemala, uno de los pioneros, el tema de, bueno, este es mi reto, tiene que ser sostenible, Sí. tiene que crecer, tengo que llegar a metas y social. Sí, sí, es más complejo, pero eso es lo interesante. Y mi esposa le cuenta a todo el mundo que un cambio que yo tuve es de ser una persona que a los 40 años ya me sentía como un viejo. Me meto a Ecofiltro con este desafío y ella le dice a sus amigas que me volví como un adolescente, con energía. Nunca he tenido un problema al levantarme en la mañana. Y uno se da cuenta que cuando uno tiene un propósito noble y que es auténtico y realmente querés mejorar la vida de los demás, recibís una paz, una energía que no lo tenía antes, ¿verdad? Y ahí es donde te das cuenta, bueno, el dinero es un Dios falso, porque eso nunca te va a dar paz, nunca vas a tener suficiente y puedes dedicarte toda tu vida en ese Dios. Y conozco muchas personas que viven con mucha ansiedad por eso. Pero si te enfocas en amar al prójimo, ayudándolo, y en el caso mío como emprendedor, porque yo no me miraba como trabajador social, yo quería seguir siendo emprendedor, pero para el bien, para un impacto, recibí esa paz, esa energía. Me siento como de 30 años, la verdad. Y eso
doy muchas charlas, principalmente en Estados Unidos. Di una ayer a la Universidad de Miami, en Florida. Okay. Y me tocan varias de aquí al final del año, porque a mí me hubiera gustado a los 20 años saber que uno puede como emprendedor impactar más que ser parte de una ONG o fundación. Y un emprendedor dedicado a hacer el bien escala a impactar millones de personas como lo hemos logrado con Ecofiltro, a través de un buen equipo, porque no soy solo yo, tenemos 200 personas muy dedicadas a seguir guiando a más familias cada día. Y ahorita con Ecofiltro y el crecimiento, me imagino que al principio de todo fue Guatemala. ¿Cómo te diste a conocer con los otros países? Bueno, estamos exportando a más de 20 países. Por ejemplo, México. Si vas a la Ciudad de México, nos vas a ver en todas las esquinas. Es el filtro más vendido en línea en México. Ahí pasó algo particular, que una entidad federal a cargo del consumidor hizo un estudio de todos los filtros de agua en México, y ¿quién salió número 1? Ecofiltro. Entonces, ¡boom! Recientemente hasta hicieron un episodio de una telenovela basado en Ecofiltro. O sea, ¿sí? Se volvió un fenómeno en México. Y entonces ahorita están ellos en la fase urbana, pero siempre el enfoque tiene que ser cómo podemos ayudar a las familias en Chiapas, por ejemplo, que es muy similar a áreas rurales como Huehuetenango, en Guate, que no hay acceso a agua potable. Pero en México, estamos en Europa. Mi directora de mercadeo fue a estudiar a Barcelona para formando una familia en España, y su sueño era llevar Ecofiltro a Europa. Hoy en día mandamos contenedores mensualmente a Europa, y esas ventas son ventas con un buen margen que nos da la posibilidad de seguir con todo lo que hacemos en área social, como el programa escolar donde donamos filtros, y mantener un precio accesible para poblaciones que para nosotros es lo que nos motiva. Va a tener agua potable, sabemos que va a salvar vidas. Y actualmente el cambio de Ecofiltro a hacer un producto guatemalteco que identifica al guatemalteco. Sí. Yo lo veo en otro país, ahí está el Ecofiltro. Sí. Es como, eso es parte de. Sí. ¿Lo has sentido? Sí, mira, algún día me gustaría traer un grupo de periodistas guatemaltecos, porque Fernando Mazariegos, el inventor del Ecofiltro, donó la tecnología a la humanidad. Entonces, a la fábrica en Guatemala han llegado delegaciones de muchos países. Por ejemplo, Uganda. Nosotros les damos la tecnología, pero no dejamos que usen el nombre Ecofiltro. En Uganda el nombre es Purifier. Okay. Y Purifier es el nombre comercial, porque no todas las fábricas tienen las certificaciones, ¿verdad? Nosotros tenemos ISO, Empresa B, nuestra gente tiene Six Sigma. En Camboya se comercializa como Tunsai, creo que ya han llegado 500,000 familias en Camboya. En Indonesia el nombre comercial es Terra, pero todo viene de este invento guatemalteco. Si vas a las fábricas, yo siempre cargo unas calcomanías que son unas banderitas de Guatemala, para que se recuerden que esto es un aporte de Guatemala al mundo, ¿verdad? Porque a veces se va perdiendo la historia de dónde viene, ¿verdad? Tal vez los que vinieron a Guatemala a aprender, viene otra generación a manejar la fábrica, y yo siempre he querido recordar a las personas que Guatemala está contribuyendo a llevar agua potable al mundo. En Laos, por ejemplo, estuve ahorita ahorita hace como 2 años estuve en Bangladesh. Ajá. O sea, si hacemos un hoyo aquí abajo en el estudio y cruzamos el planeta, ahí andaba. Y me junté con varios fabricantes de esta tecnología chapina,
Y le pregunté a un norteamericano, maneja la fábrica en Laos, que está pegadito a China. Y le dije, mira, se llama John. Le dije, John, ¿cómo competís con todos esos filtros de China que deben de entrar a tu mercado? Y me decía, fíjese que somos la tecnología más querida porque el agua sale tan fresca y natural. ¿Qué es lo que hemos nosotros visto aquí en mercados como Guatemala? Y aunque entran filtros de China mucho más baratos, la gente prefiere el filtro natural desarrollado por un guatemalteco en Laos, curiosamente, ¿va? Entonces, qué lindo hacer una gira a unos 10 países, Ajá. que miren las fábricas, que miren la banderita de Guatemala y que miren los millones de personas. O sea, el legado de Fernando Mazariegos es, pues por eso le dieron orden del Quetzal. Yo trabajé con él 10 años, estuve 10 años en Ecofiltro como emprendimiento social y él es un ejemplo vivo de que él siempre decía que mi motivación es salvar vidas, no hacer dinero, porque nunca cobró regalías y por eso creo que tenía tanta paz, ¿verdad? Entonces uno se va dando cuenta qué es lo que le da paz a las personas y no es el dinero. Y conocer este tipo de personas que llegan a tu vida, Sí, te cambia la vida. o sea, Sí, y sí, te cambia totalmente. sí. Y yo invito a muchos patojos, estudiantes a la fábrica porque quiero que a veces el guatemalteco no cree en sí mismo. Entonces, a mí me gusta decir, mira, así como esta fábrica hay 62 en más de 40 países y mira la contribución de un guatemalteco en el mundo. ¿Va? Para que ellos sepan, no hay que importar todo, sino aquí de Guatemala se puede crear cosas que se pueden exportar y cambiar vidas fuera. Entonces, somos una fábrica abierta y nos gusta que particularmente los jóvenes miren que se puede en Guatemala. A veces hay que cambiar el mindset, la mentalidad de los guatemaltecos, porque el guatemalteco es trabajador, es creativo, es inteligente, resuelve, y a veces no nos damos cuenta que esa es una fortaleza. Te siento tan chapín. Muchas gracias. Tal vez no te des tan chapín, pero la verdad que das el corazón de Guatemala en todas partes. Y algo que es primera vez, yo pensaba que el procedimiento de Ecofiltro estaba patentado de alguna forma y No. está, ¿cómo le dicen en tecnología? Como código abierto. Sí, es una tecnología abierta gracias a Fernando Mazariegos y por eso hay tantas fábricas. Y tal vez el único desafío que yo tengo ahorita es porque muchas de las fábricas están dirigidas por fundaciones, entonces no han escalado como lo ha hecho Ecofiltro con un modelo de emprendimiento. Entonces ahorita estamos tratando de mover esas fábricas a este modelo para impactar más. Y eso yo constantemente estoy dando charlas y estoy hablando con estas personas para que giren, que miren que nosotros estábamos en ese modelo, llegamos a 2,000 familias al año y ahora producimos 2,000 al día. Entonces es un modelo, el modelo de emprendimiento te da la oportunidad de escalar y esa es la nobleza del capitalismo realmente, ¿verdad? Porque es el sistema que más ha reducido pobreza en el mundo, el capitalismo, pero ya un capitalismo dirigido a hacer el bien. Y digamos, cuando empezaste a hacer esta empresa B, a principios del 2000, si no estoy mal. Empresa B fue hace como 7 años. Como 2000. O sea, emprendimiento social fue hace 16 años, pero Empresa B, que es una certificación B Corp, fue hace 7. Y fue fácil recibir la certificación porque ya nacimos con esa filosofía. Que el impacto tenía que estar dentro del ADN de la organización. Y cuando hiciste todo este proyecto, a veces uno hace alguna empresa porque lo ve en un lugar o tiene información o quiere ser, pero tu proyecto no había comparación.
¿Cómo realmente lo hiciste si no había como que, esto lo vi en, no sé, en Sí, Alemania? mira, hay un término en inglés que se llama fail fast, fracasar rápido. O sea, muchos experimentos, nosotros nos dimos cuenta que en área rural no podíamos tener una estrategia de medios sociales y llegar a una familia donde queríamos llegar, ¿verdad? En área rural de Huehuetenango. Entonces ahí es donde nace el programa escolar de donar filtros. O sea, ¿cómo podemos realmente dar a conocer el producto? Porque hay mucha desconfianza en área rural. Y yo creo que es porque se les ha mentido por muchos años a esas poblaciones de que van a llevar esto, lo otro, y no pasa. Entonces, es un término que se llama below the line marketing, el mercadeo bajo la línea, donde tenés que establecer una relación con la comunidad. Entonces, donamos los filtros a la escuela, nos ganamos la comunidad y escogemos un distribuidor con buena reputación que tienen esa permanencia en la comunidad. Y creo que tenemos como 400 distribuidores en área rural que hacen un buen trabajo. Hacemos la donación a través de ellos y así es como practicamos ese mercadeo que no lo sabíamos. O sea, fue después de fracasar un montón y fue muy caro la logística con los pocos filtros que vendíamos antes de hacer eso. Entonces, fracasar rápido en área urbana es como cualquier empresa, ¿verdad? Mercadeo tradicional, y hemos sido muy exitosos. Si vas a todos los canales principales de retail en Guatemala, ahí estamos, centros comerciales y con radio, vallas, lo que uno ve en medios tradicionales, se ha logrado una penetración importante. A mí me encanta que decís es que fracasar. Y hay muchos que hacen un emprendimiento, fracasan, me cambio. Sí. Esto no fue lo que realmente quería. ¿Cuántas veces fracasaste? Mira, le voy a dar dos ejemplos. Este podcast no sería suficientemente largo para hablar de los fracasos, pero solo es a través del fracaso que llegas a la solución. Un fracaso muy grande, yo tenía este sueño de tener miles de emprendedoras comunitarias, siendo las vendedoras de ecofiltro para penetrar ese mercado rural. Y empezamos con, no me acuerdo cuántos, pero un montón, como 150, y les damos 5 ecofiltros en consignación, y nos dimos cuenta que había mucha variedad en deseo de vender, en capacidad de vender, habilidad de comunicar, y dando 5 filtros en consignación no era un modelo sostenible. Y eso fue un fracaso muy grande y casi quiebra Ecofiltro. De ahí dijimos, tal vez es mejor encontrar un emprendedor, y la mayoría son emprendedoras, curiosamente, que tiene un lugar físico, que tiene la capacidad de comprar 10 ecofiltros, que está en un lugar donde hay muchos peatones, que tiene un tuk-tuk o moto, etc. Y ese modelo funcionó y es muy sostenible, es lo que usamos ahorita. El otro, que es un fracaso más grande, yo siempre asumí que lo más importante era el precio. Entonces, mantuvimos una cubeta blanca muy sencilla por mucho tiempo, porque yo dije, lo más importante es tener el precio más barato. Hace como 7 años sacamos una línea, no creo que hace 5 años sacamos una línea que se llama Colors, donde le pusimos color al filtro, una base, una tapadera moderna, para que se mire mucho más aspiracional. Y aunque cuesta 20-25% más, triplicamos la demanda. Y ahí me di cuenta que las familias de la base de la pirámide de nuestro país sí quieren un producto que sea buena inversión, que se pague rápido, versus leña para hervir agua, pero también que sea aspiracional. Que sea bonito. Que sea bonito, ¿verdad? Las familias quieren mostrar algo bonito en su... Y tengo muchos más fracasos, pero esos dos, yo creo que ya hubiéramos llegado a 1 millón de familias en área rural si hubiera dejado de decir,
el precio es lo más importante, ¿verdad? Si hubiera dicho hace 15 años, no, lo vamos a hacer bonito y aspiracional y poner color. Entonces eso fue un error y fue fracaso de Philip Wilson porque yo siempre tenía esa mentalidad y no fue una mentalidad correcta. O sea, buen precio, que se pague rápido, pero que sea aspiracional y bonito. Es que me imagino que estabas pensando en algo como que cura lo más básico para llegar. Sí, pero no fue la estrategia correcta. O sea, se tenía que tener algo accesible, pero mucho más bonito. De hecho, ahora tenemos el Masari, que es negro, que es una cosa... Ahora hay de todos colores. Sí, y tiene mucha demanda en el área rural y así es como me siento con mucha confianza que vamos a llegar a todos los hogares. Y no, la verdad que el tema de Ecofiltro es un tema muy interesante y, y creo que es la primera empresa B que empezaste, porque no la... Esa es la primera. Sí, que ha impactado Que a ha este impactado. nivel, creo yo, en Guatemala, sí, tal vez sí. Y al final, que ahorita vas a dar charlas a otros países, platicar esto que es como, la verdad que es un orgullo y comunicarlo. ¿Qué te dice todo el mundo? ¿Qué comparte Pues, con...? mira, cuando doy charlas me doy cuenta que la gente joven está buscando trabajar. O sea, todas las encuestas de la gente joven, donde les preguntas qué esperan de una empresa, antes era pues que esté en un sector creciente, innovador, interesante, financieramente sólidos. Pero ahora lo primero que sale es que sea una empresa que mejore la sociedad. Entonces la gente, lo que uno tiene en una empresa como Ecofitro es que atraes el mejor capital humano y la gente que realmente quiere mejorar el país a través de su trabajo día a día. Y eso es muy poderoso. Eso hace mi trabajo muy fácil porque la gente cree, ese Philip es un equipo de 200 personas que están muy motivados, donde están conectando ese propósito noble con su trabajo diario. Y es muy diferente a alguien que tal vez está en una empresa donde saben que su producto tal vez se vende bien, pero ¿será que hace el bien o no? Perdón. No tengas pena. Para mí eso es bien importante, es que la gente tiene que ser auténtico, ¿va? O sea, si uno solo está diciendo que está impactando y lo pone en un brochure, rápidamente la gente se da cuenta y se va. Pero como la gente sabe que vivimos para hacer el bien, atraes un buen capital humano. Y aunque es complejo manejar una empresa de impacto por todas las variables que hemos hablado, cuando tenés a 200 personas muy comprometidas, muy entusiasmadas, muy apasionadas, se vuelve fácil. Es casi trabajar por un propósito. Sí, sí, sí. Mira, aquí en el estudio, todas las personas en el estudio, tu persona, la verdad es que nacimos para amar a Dios y amar al prójimo. Y si amas el dinero, la fama, el placer, el poder, nunca te vas a satisfacer. Entonces ahí es donde la gente cae en drogas o alcohol, porque no entienden que adorar esas 4 cosas nunca te va a dar paz. Y yo lo puedo decir con mucha credibilidad porque yo amaba el dinero, por ejemplo. Y cuando pivoteas y realmente es auténtico y querés ayudar al prójimo, esa paz a la gran... Si alguien me daría $1,000,000,000, pero tendría que dejar todos estos proyectos, yo diría, no, quédese con su dinero. O sea, es algo que es mi motivación de hablar con los jóvenes. Si no sigan mi carrera, busquen una manera de emprender o busquen compañías que realmente están haciendo el bien, porque entonces no vas a tener burnout, no vas a llegar ya no me gusta trabajar. Ya tengo acá. que buscar otro trabajo, Así es.
ya no tengo tiempo para Nunca la te va a familia. pasar eso, nunca te va a pasar eso. Y con este giro de negocio, ya vamos a pasar a los otros temas, tuviste más tiempo para compartir con tu familia. Sí, y uno de los beneficios es tus hijos te ven como más cool, porque es cool vivir por el prójimo, ayudar, ¿verdad? Y tus hijos son inteligentes, saben que tu producto está haciendo el bien y no tienes que esconder nada, ¿verdad? Sino hay mucha transparencia y mis hijos todo el tiempo, porque Ecofiltro pues se ha vuelto ya una compañía muy conocida, todo el mundo lo conoce y muchas personas hablan muy bien del producto y está en muchos países y le da mucho orgullo a su familia ver que se está haciendo el bien. Y uno quiere que el resto de las personas busquen algo así, pues te da, pues tenés esos cheerleaders en tu casa. Eso es algo que no te lo da el dinero. Es algo que como que fomentas más lo emocional a tus hijos que el tema de hay que hacer dinero, hay que estar en ese rollo que decís el Dios dinero, sino que es como si tenemos algo hay que compartirlo, Sí. si hacemos algo que sea con propósito. Sí. Mira, al final estamos aquí, yo ya pasé más que la mitad y al final tener una cuenta bancaria enorme no te llegas al final y eso no te va a llenar. Pero si has hecho buenas obras en tu vida, te va a dar mucha paz y la gente te va a respetar mucho más, ¿va? Entonces, eso es el ejemplo que he tratado de dar a mis hijos. Creo que ya varios se quieren dedicar a este tipo de give back, de regresar todas las bendiciones que han recibido y yo sé que eso les va a dar mucha paz. Y la verdad que tener como, no todo el mundo piensa como vos y tener esos como principios y valores que vas como creciendo según tu edad, porque al final con esos principios no los tuviste cuando estabas en la U, en California, era... Así es. Tal vez era Malibú, cosas así, Santa Mónica, pero ahorita que estás en esta etapa, ¿quieres hacer otras empresas B? Sí, ahorita tenemos un proyecto, estoy trabajando con otro inventor que se llama Alfredo Maúl, que inventó el primer tuk-tuk solar. Y en Guatemala, tristemente, todavía hay 2 millones de hogares que cocinan con fuego abierto. Por eso hay tantas infecciones respiratorias. Entonces estamos en 500,000 hogares en área rural y vemos que hay, eliminamos la leña para hervir agua, pero todavía hay humo en el hogar. Y vamos a estar sacando, se llama ecoestufa mini, y es una estufa que reduce el consumo de leña 73%, comprobado. Ahorita solo lo estamos haciendo aspiracional de una vez. Estamos aprendiendo muchas cosas que no hicimos bien al principio en Ecofiltro. Con más marketing. Más marketing, que se mire bien, pero las personas tienen que ver el valor. Entonces, para que se pague y uno pueda hacer un emprendimiento que paga sus gastos. Entonces, yo creo que estamos a unos 6 a 9 meses de lanzar y creo que con agua potable y una mejor manera de cocinar que elimina tanto, tristemente se quema mucho dinero con leña. Si podemos sacar el humo, reducir el consumo de leña, ahí tenemos un impacto que puede escalar a millones de personas. Entonces, ese es mi... Y pues en lo que es innovación, tenemos un proyecto que se llama El Cubo, al lado de la fábrica Ecofiltro. Yo me di cuenta que en Antigua, por ejemplo, las industrias de turismo y agricultura son muy volátiles y la mayor cantidad de personas en esas industrias
están en sueldo mínimo. Entonces, con mi esposa hicimos la pregunta, ¿qué pasa si hacemos un edificio bien innovador y atraemos compañías de tecnología? Porque sabemos que esa es una industria que está creciendo mucho y es una industria que genera muy buenos empleos con buenos salarios. Y hoy en día hay más de 40 empresas en el Cubo, es un lugar muy innovador y el propósito noble es atraer más y mejor trabajo a la zona. Y sí, si tomas todas las personas, las 300 personas que entran y salen todos los días del Cubo, el promedio es mucho más alto que en la industria de agricultura o turismo. Entonces se está cumpliendo ese propósito. Y ese es el propósito noble, atraer más y mejor trabajo. El de Ecofiltro es salvar vidas, mejorar salud. O sea, siempre ayudando a las comunidades. el propósito noble tiene que ir al centro y de ahí viene, pues, ¿cómo? ¿Qué? ¿Verdad? O sea, el cómo Ecofiltro es una manera de purificar agua que es de muy bajo costo. ¿Qué? El Ecofiltro. ¿Verdad? Entonces, el por qué es lo que está en el centro. Y eso creo que es lo que da vida a estos emprendimientos. Cabal, estabas platicando algo muy interesante de la estufa. Imagino que cuando surgió Ecofiltro tenías ese tema de la leña. Sí. Como que sí. como eso que vas a ver en un futuro cercano, también lo vas a resolver. Sí, sí. Mira, yo creo que Guatemala ya no va a ser un país que usa tanta leña. Si hagamos, tal vez no en 2 años, tal vez no en 10 años, digamos, en 10 años, deme en 10 años. En 10 años, yo creo que ya vamos a ser un país donde ya no se va a consumir la cantidad de leña per cápita que se consume hoy en día. Estoy casi seguro que vamos a resolver ese desafío, porque ya entendimos que es la tecnología que se puede vender de una manera sostenible y que va a tener una demanda alta. Ya entendemos el tema de aspiracional. Y entonces todos esos aprendizajes los vamos a aplicar a Ecostufa. Y me comentabas que te gusta el café. Sí. Sos amante del café. También tenés una finca de café. Sí, bueno, esa es una historia interesante. Hace 25 años nos fuimos a vivir a Antigua, a una finca de café que era de mi abuelo. Y yo no sabía nada de agricultura, pero llegamos a la finca y vamos al beneficio y a la bodega y está lleno de productos con cruz y calavera, ¡ay! Rojos, de peligro. Ajá. ¿Y qué es esto? Le pregunta al administrador. Pues esos son los insecticidas, fungicidas, herbicidas. Entonces le dije al administrador, de hoy en adelante vamos a hacer una finca orgánica. Y fue un proceso de 4 años. Son 4 años para renovar la tierra. Iniciamos un camino de ser la primera finca en Antigua, de los primeros en el país, certificados orgánicamente. Y es un proyecto lindo porque vimos, bueno, cómo, primero, no queríamos que los trabajadores toquen químicos, ¿va? No es bueno para ellos y para el medio ambiente tampoco, ¿va? Y lo interesante es cuando dejamos de echar químicos, regresó, la naturaleza tiene una resiliencia impresionante. Los pájaros, abejas, volvió la naturaleza. mariposas, o sea, sí regresa muy rápido, solo dejando de... Obviamente es muy complejo, por ejemplo, tenés que gastar mucho dinero ya no puedes echar, ¿cómo se llama? Para maleza, herbicidas, ¿verdad? Lo echas una vez y no crece nada, sino tenés que ir con un asadón quitando toda la maleza y es más complejo, pero es lo correcto. Y sinceramente nos ha costado porque hasta ya la gente, el consumidor ya está empezando a apreciar lo que es tener un
una finca de café orgánica y ya la gente está pagando lo que cuesta hacerlo. Tenemos 25 millones de lombrices, producimos nuestro propio fertilizante orgánico. Es un proyecto lindísimo. Tenemos una biofábrica donde todo lo producimos de una manera natural. Captamos, por ejemplo, la broca con es una manera natural de capturarla sin usar insecticidas. Y es un proyecto que mi esposa es la que realmente hizo toda la papelería para certificarnos y yo pues estoy administrándola y en un par de años creo que ya vamos a poder comprobar que se puede hacer de una manera sostenible financieramente. Porque no lo he querido publicar mucho, no quiero mandar a las personas a un camino de fracasar financieramente, sino sin que yo diga, bueno, es por aquí. Ya aprendimos mucho de cómo hacerlo para que sea sostenible. Pero es lindo, los invito. Es un proyecto muy lindo y creo que es lo correcto para nuestra gente, para el medio ambiente. Hay que dejar de echar tanto químico que creo que está destruyendo la tierra. ¿Y actualmente este café lo exportas? ¿O a dónde lo hemos exportado a Japón. Por muchos años lo vendimos a Whole Foods. Es una cadena de supermercados orgánicos en Estados Unidos. Nos pegó la roya el año pasado, entonces bajó mucho la cosecha. Ahorita lo vendemos localmente en Artista Café, en Antigua. Es el café más vendido y tenemos una clientela que conocen nuestra historia y que se han vuelto muy, muy fieles a la marca, el Pintado. La verdad, Phil, tenés un montón de historias. Locuras. Locura que contar, la verdad que Sí. Cuando uno oye estas historias, uno dice, ¿cuántas vidas tenés? O sea, ¿cuánto has vivido para hacer tanto? Y la verdad es admirable. Muchas gracias. Y para todos nosotros, tenerte acá y ver este producto tan guatemalteco y tan representativo como otras cosas que hay en Guatemala, Sí. que uno lo puede ver. Cabal, yo visualizando el ecofiltro hasta en el aeropuerto deberías de tener chiquito ahí para que se lo lleven en llaveritos, pues. No es mala idea, no es mala idea, no es mala idea. Ahí me compartís ahí. Sí. Por la idea. Esta fue idea Fabián. Idea Fabián ahí. Ya cuando vaya de viaje, mira, ahí están los ecofiltros. Pero es algo que ya es como de esos productos que ya identifica al guatemalteco. Sí, sí. Y si te das cuenta, en el aeropuerto están todos los productos que identifican al guatemalteco. Es cierto. Se lo voy a decir a los equipos de mercadeo, no es mala idea. Y muchos se los llevarían en el avión, los chiquitos, Sí. ¿verdad? Porque esos caben. Sí, mira, aquí Fácilmente. ya me tenés ahí de asesor. Sí, buen asesor, la verdad. Buena idea. Y ver que actualmente también estás dando giras en otras universidades en que también implementen estas ideas que realmente son para compartir a la humanidad y son de esas cosas que al final espero que Ecofiltro esté en todos los países y en países que necesitan mucho como Sí, África, sí. que la verdad que África tal vez vive en otro siglo Sí. y es cuando uno está y es trotamundos, Sí. como tu persona. Yo no tanto, pero Muchas. te das cuenta qué situación vive realmente tu país. Sí. Y Guatemala, creo que no estamos tan mal, pero podemos estar mejor. Sí, sí. Sí. No estamos tan mal. Ahorita tenemos 2 proyectos en Tanzania y en Egipto y Sudáfrica. Ya viene. Y sí, hay ciertos países en África que están muy mal. O sea, Guatemala no está tan mal, pero sí en ciertas áreas rurales estamos muy mal y se puede resolver fácilmente con ecofiltro o con ecostufa. Eso es lo que yo creo que mantiene nuestra gente, los limita, no llegan a su potencial. Pero en general vamos en buen camino, siento, en Guatemala. Y felicidades también por lo de Solución Web, los 25 años. Muchas gracias.
jalando hilos, tenías varios proyectos como que en la misma línea, porque 25 en uno, 17 en otro, la finca, realmente sos un emprendedor, un empresario, y la verdad que da para otro podcast para hablar de todos los fracasos. Sí, ese sería de 5 horas. Para que también todos conozcamos y que las cosas se pueden. Hay que soñar, hay que ser persistentes. Sí. Persistente, fe en Dios, ¿verdad? Creo que yo empiezo mi día con oración, con meditación. Dios, protégeme de mi ignorancia. Así empiezo el día. Y leer mucho, tan importante. Lectura y actividad física. Y de ahí ir a accionar. Y el guatemalteco puede. Yo sí creo que tenemos un país lleno de personas que si accionan y son constantes y no tiran la toalla, logran ese éxito. La gente, tenemos buena gente, y eso lo digo con credibilidad porque he viajado a más de 50 países y la gente en Guate es especial. Cabal, me quitaste la palabra porque ya diste tu comentario, pero digamos, ¿cuántos años tenés, Philip? 57. Y te sentís de 30. Sí, a veces de 25. Yo que algún día voy a llegar a tu edad y espero decir lo mismo. ¿Cuál sería la frase que podés compartir a las personas que oyen el podcast en donde esto me levanta todos los días y con esto sigo mi día a día? Amar a Dios, amar al prójimo. Eso, ahí se dice todo y eso te lleva a proyectos como Ecofiltro, ¿va? Donde impactas. Amar a Dios, amar al prójimo. La verdad que ha sido una charla muy amena, muy abierta, y te agradecemos ahí por tu espacio, por tu tiempo. Ahorita nos decís que ayer venías de viaje y estás acá y tenés que irte a otra reunión. Te agradecemos bastante, invitado para otro podcast. Muchas gracias. Y les agradecemos a todos por ver nuestros videos, por compartirlos, por oírnos en Spotify, YouTube, LinkedIn, Instagram, TikTok. Y gracias a todos, y se vienen muchas entrevistas más, muchas cosas nuevas. Esperamos ya contárselos un poquito más, y te agradezco, la verdad, fascinado, y por tu café que me trajiste ahí, lo voy a probar y te voy a escribir, mira, buenísimo. Muchas gracias. Pero gracias, ¿oíste? Gracias, Fabián.